modulares, ¿no es cierto? Es decir, la primera etapa va a ser esta parte del tanque. En segundo voy a poner otro tanque. En el tercero, otro tanque. Entonces estoy planeando, va a haber una ampliación de mi sistema de tal manera que estoy viendo un año horizonte mucho más grande, ¿no? ¿Ok? Entonces eso es lo que tenemos en cuenta cuando estamos pretendiendo, ¿no es cierto?, a hacer un diseño, ¿no?, de un sistema de agua. Los cambios de desarrollo social y económico, ¿no? Miren aquí, este aspecto es muy importante también de considerar, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? ¿No? Y supongamos que, no sé, pues, como lo que es nuestro país, ¿no? Tenemos que, cuando estábamos con el gas en pleno desarrollo, podíamos exportar gas a, ¿no? Teníamos, por lo tanto, un ingreso financiero muy alto. Entonces, ese ingreso financiero muy alto también, de alguna manera, ¿no?, provoca un desarrollo de la población, ¿no? ¿Cierto? Entonces, esos aspectos también hay que ir considerando, ¿no? O finalmente la parte del cambio en el desarrollo, como lo que está sucediendo en nuestra pandemia. Entonces, ¿quién ha pensado en pandemia, por ejemplo? Entonces, eso ha habido un cambio, ¿no? Estamos con un cierto grado de desarrollo, ¿no es cierto? Pero ha aparecido este fenómeno de la pandemia, un fenómeno de la salud, que de alguna manera ha cambiado, ¿no? No es el mismo desarrollo, sino es otro desarrollo, ¿no? Ustedes saben, ha influido en todo aspecto, ¿cierto? Entonces, esos cambios también tenemos que ir analizando, ¿no? El otro aspecto es el comportamiento hidráulico de las obras, ¿no? Cómo se comportan nuestras obras, ¿no? A veces algunos de ellos funcionan a su plena capacidad. Entonces, consecuentemente, podríamos todavía, ¿no?, usar a su 100% y otros no. Entonces, todo va a tener esa tendencia, ¿no? Todo es posible de ser analizado, ¿no? Y cuando uno analiza todo esto, puede definir en forma mucho más acertada, ¿no es cierto?, los periodos de diseño, ¿no?, que hay. ¿Okay? Miren aquí, por ejemplo, hay unos periodos para cada parte ¿no?, de los componentes de un sistema de agua, ¿cierto? Aquí para poblaciones menores a 20.000 y poblaciones mayores a 20.000. ¿no? Entonces se recomienda en estos periodos de diseño. Se dice obra de captación, o sea, es famosa presita con su tanquecito o cámara derivadora, ¿no? Entonces, para esas comunidades, ¿no?, de 10.000 habitantes, entonces la podemos diseñar para 10 años o para 20 años, ¿no es cierto? Entonces, en cambio, si son poblaciones más grandes, ya pues el periodo cambia, ¿no? Entonces ya no decimos que sea 20 años, sino que sea 30 años, ¿no? Miren aquí. Lo mismo ¿no? Ya sabemos cuál es la aducción, ¿no? Es el ducto o conducto, como quieran, yo diría ducto más bien, en lugar de conducto, el ducto por donde fluye el agua desde la hora de toma, ¿no es cierto? Desde la hora de toma hasta... Tengo problemas con la batería de la compu. A ver, ¿qué está pasando? Ahora sí. Muy bien. Decía que los ductos de aducción también, ¿no? Miren, aquí es para 20 años y para 30 años. O sea, nosotros tenemos que diseñar ese tipo de tuberías a estos periodos de diseño. Para pozos profundos, miren, para una población con 10 años es suficiente, pero ya tienes más, entonces tengas que manejar 15 a 20 años. ¿no? Para estaciones de bombeo, ¿no? Aquí es 20 años, para poblaciones más grandes, 30 años. De tratamiento, 15 a 20 años para estas poblaciones pequeñas. En cambio, para las grandes tiene que ser mucho más largo, ¿no? Su proyección, de 20 a 30 años, ¿ok? Tanques de almacenamiento, ¿no? 20 años y aquí hasta 30 años podríamos considerar. Redes de distribución, ¿no? Se tiene que considerar 20 años y aquí unos 30. Pero en La Paz creo que ya tiene como 40 y pico años nuestras redes de distribución, ¿no? Entonces y parece que ya no se, ya no
de pedir auxilio. Considerando muy bien esto, ¿no? Y por eso tenemos cualquier cantidad de roturas de tubería, ¿no? En nuestras redes. ¿Por qué? Porque ya son tuberías ya que de alguna manera ya están en el límite de su vida útil, ¿no? Entonces hay que pensar en eso también aquí en La Paz. Pero bueno, lamentablemente a veces no hay, ¿no es cierto?, el apoyo técnico necesario y todo es manejado políticamente, no están estas instituciones, ¿no? Y entonces ya no ven esto con mucha claridad, ¿no? Los equipos eléctricos, miren, de 5 a 10 años aquí, y en la parte, ¿no?, de poblaciones grandes tampoco varía, porque aquí los equipos eléctricos son los que más, los equipos de combustión interna, ¿no?, de 5 años. Entonces te das cuenta, aquí tienes una idea un poco más realístico, digamos, de cómo podría tomar en cuenta, ¿no?, tus periodos de diseño. ¿Ok? Lo que nosotros hemos convenido hasta la fecha, hemos puesto un promedio, ¿no? Un promedio relativamente interesante, hemos dicho, pero cuando tú ya estás haciendo un estudio mucho más serio, tendrás que considerar estos periodos de diseño que te muestran en este reglamento. ¿Ok? Otra vez, no creo. Ops. Lo siento. Muy bien. Ahora vamos a hablar, ¿no? Hasta ahora hemos hablado solamente de cantidad de agua, calidad del agua. Miren, la calidad de las aguas se expresa mediante la característica de elementos y compuestos presentes en la solución o en suspensión que desvirtúan la composición inicial, ¿no? Entonces aquí hay contaminantes, eso estamos diciendo, ¿no? Entonces la calidad del agua debe considerarse en la fuente y en el sistema. O sea, no es solo suficiente que esté considerado, sino también en el sistema, ¿no? Porque cuando está transportándose el agua mediante algún sistema, también en estos componentes del sistema pueden producirse contaminaciones, ¿no? Entonces, tenemos que asegurarnos que el agua que llega al punto de consumo también tiene que ser realmente como para no perjudicar la salud del ser humano, ¿no? Entonces, cuando el agua no perjudica la salud del ser humano, se llama agua potable. Es decir, es una agua inocua, ¿no? Y que definitivamente no va a producir ningún efecto en nuestro ser. ¿Okay? Entonces, los criterios de calidad se clasifican en 5 grupos, ¿no? 1, 2, 3, etcétera, y en los que se consideran la calidad físico-química y microbiológica, ¿no? Y en algunos casos también radiológicas, ¿no? Entonces, de irradiaciones, ¿no? Y los requerimientos de tratamiento. En base a esto, se puede definir los requerimientos del tratamiento. O sea, ¿qué requieres para convertir esa agua en agua potable, ¿no? Eso es, sí. Adicionalmente, ¿no?, hay algunos parámetros complementarios, como la demanda bioquímica del oxígeno. Esto es la contaminación, ¿no?, la contaminación bacteriana, ¿no?, la contaminación, en algunos casos incluso de bacterias, o la contaminación, ¿no?, de algunos cuerpos vegetales, etcétera, ¿no? Entonces, siempre en la demanda bioquímica del oxígeno, o el oxígeno disuelto, ¿no?, la concentración de cloruros, ¿no?, como indicador de la contaminación fecal, ¿no? Cuando tú tienes alguna contaminación fecal en el agua, vas a tener con seguridad estos, ¿no?, elementos químicos, ¿no?, con mucha presencia en el agua. ¿Ok? A eso se refiere. Ahora, ¿cómo nosotros podemos ver esto, no? Entonces, la OPS y la OMS, ¿no?, son los que recomiendan, ¿no?, cómo tenemos que considerar el agua apta para consumo humano. Hace esos análisis físico-químicos y bacteriológicos, ¿no?, para ver, ¿no?, cómo estamos manejando el agua, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos los parámetros de control mínimo, o sea, lo que podemos controlar en forma mínima. Mira, tienes el pH, ¿no?, entre 6,5 a 9, este es el valor aceptable. Todo esto
nuestro reglamento, ¿ya? Nuestra norma nacional, ¿no? Por eso está aquí pegada, ¿ya? Entonces, el pH, ¿qué es el pH? Es un indicador, ¿no? ¿No? Si tu cuerpo es ácido o básico, ¿ok? Entonces, cuando no es ni ácido ni básico, está en el punto neutro y el valor del punto neutro es 7. Entonces, el pH tiene que ser 7. Cuando el pH está en 7, entonces tú puedes decir que es un, un cuerpo que está neutro, ¿no? Entonces, miren, aquí el pH está muy cerca del 7, ¿no? ¿Cierto? Y un poquito hacia el valor alto, que sería el 9. Entonces aquí tú tienes que el agua, ¿no? Para consumir tiene que estar en estos valores de pH. La conductividad, hay que no superar esto, ¿no? ¿Okay? La tubiedad, el cloro residual, ¿no? Del cloro residual, miren, nosotros tenemos que tener un de 0,2 miligramos por litro, ¿no? En el punto de consumo, ¿no? No tiene que superar 1. Cuando tú tienes más de 1 ya tienes problemas del cloro hacia tu organismo, ¿no? Entonces aquí hay que tomar en cuenta eso, ¿no? Que el consumo de cloro, ¿no? Tiene que ser dentro de estas especificaciones por el ser. Después tienes los coliformes termoresistentes, ¿no? Hasta cuánto puedes soportar, ¿no? Entonces eso se controla, ¿no? Y aquí también estamos mostrando los parámetros de control básico, o sea, lo que podríamos nosotros controlar, ¿no? En forma básica. Obviamente después puedes tener mayores análisis, ¿no? Mucho más completos, ¿no? De todos los elementos químicos, si quieres, químicos inorgánicos y los químicos, ¿no? Donde están los sólidos totales disueltos, la parte física, el color, ¿no? Cómo tiene que ser el color. Entonces aquí hay una unidad de medida del color. Aquí tú tienes la parte de sólidos, ¿no? Cuántos miligramos por litro es soportable, ¿no? Aquí están los aspectos inorgánicos, ¿no? Entonces, la unidad total, ¿no? De estos valores. El calcio, ¿no? Los cloruros, ¿no? La dureza, el hierro total, ¿no? El hierro total es 0,3 miligramos por litro. El manganeso, ¿no? Estos dos hay mucho en el sistema del Alto, ¿no? El sistema del Alto, precisamente en Tunicorndoriri, por efectos de alguna contaminación minera, tenemos mucho hierro, mucho manganeso. Entonces hay que controlar estos valores con mucha frecuencia, ¿no? Y el hierro total y el manganeso cambia de color, ¿no? Entonces aquí el color va a ser muy alto con su presencia de estos dos, ¿no? Aquí tienes el manganeso, ¿no? El sodio, los sulfatos, ¿no? Estos son el contenido, ¿no? De estos materiales en un litro, y esto tiene que cumplirse para que esa agua que tiene este tipo de químicos no te afecte a tu ser humano, ¿no? Por eso se llama agua potable, ¿okay? Y miren, aquí tenemos otros, ¿no? que es ya mucho más grande, se llama parámetros de control complementario, ¿no? Entonces, esos parámetros de control, ¿no? Tienes la parte de químicos inorgánicos, aparte de lo que, ¿no? La parte de subproductos de la desinfección, ¿no? Los químicos orgánicos, ¿no? Ahí donde tienes plaguicidas, tienes los hidrocarburos, etcétera, ¿no? La parte de los microbiológicos o bacterias, ¿no? Coliformes totales, ¿no? Escherichia coli, todo lo que ver, ¿no? Y los parásitos. Obviamente esta partecita del D es el que produce enfermedades, ¿no? Muy rápidas, ¿no? Entonces, tener en cuenta de que tu control bacteriológico tiene que ser muy eficiente, ¿no? En la calidad del agua, ¿ok? Porque esto es prácticamente distribución de enfermedades, ¿no? Enfermedades hídricas en su particularidad, ¿ok? Los aspectos. Y esto es la parte química, ¿no? Y los inorgánicos, etcétera, ¿no? Entonces, miren, como ustedes pueden ver, todo esto está muy bien y tenemos que acatarlos.
¿Ok? No sé si hay algún comentario hasta aquí. Hemos hablado de cantidad y hemos hablado de calidad, ¿no? Esta parte de calidad de agua es la que tiene que tomar en cuenta cuando se está haciendo un proyecto, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues tienes que llevar, ¿no? Una cierta cantidad de agua, ¿no es cierto?, del agua primero, ¿no? Tienes que ir a la fuente de agua, sacar una muestra, ¿no? Esta muestra, y el sacar una muestra también tiene su procedimiento, ¿no? Tienes que tener recipientes esterilizados, ¿no? Que no estén contaminados para que cuando lleves el agua, con algunos condicionamientos, ¿no? De temperatura, todo eso, entonces puedes llevar al laboratorio y en el laboratorio te van a hacer estos análisis y te van a dar estos resultados. ¿Ok? Y comparas con estos normales y ves si realmente es o no apta para consumo humano. Y en la generalidad de las veces, en forma directa no lo es. Entonces, ¿qué tienes que buscar? Tienes que buscar una planta, una forma de, ¿no es cierto? Una forma de volverla potable, ¿no? O sea, sacar todos esos contaminantes, ¿no? De esa agua cruda y volverlas en potable, ¿sí? A eso se llama planta de procedimiento, ¿no? De varios procedimientos químicos, procedimientos físicos y procedimientos bacteriológicos, ¿no? Para que puedas mejorar esta calidad del agua, ¿ok? No sé si hay algún comentario. Todo esto les voy a mandar hoy día para que vayan haciendo el análisis, su revisión y todo eso, ¿ya? No hemos logrado ver ningún ejemplo, ¿no? Y yo quería darles un ejemplo para que ustedes puedan hacer ya la práctica número 2, ¿no? No nos ha alcanzado el tiempo, pero lo vamos entonces a posponer, ¿no? Esta práctica número 2 hasta la próxima clase, pero eso sí, van a tener muy poco tiempo ya de presentar la práctica número 2. Tienen que estar atentos al ejercicio que vamos a resolver. Vamos a resolver ejemplos y en función de esos ejemplos les voy a dar prácticas, ¿no? Entonces probablemente entre 2 pares de problemas, ¿no? Entonces esa la van a tener que resolver. Comentarios, reacciones de parte de ustedes. ¿Se han dormido? Recién están reaccionando. ¿Qué ha pasado? ¿Hay alguna pregunta? Entonces, ¿todos está bien? Entonces, nos vemos el día martes. ¿De acuerdo? Cuídense y nos vemos el día martes. Hasta luego, Inge. Hasta luego. Hasta luego, Inge. Hasta luego. Hasta luego, Inge. Hasta luego, Inge. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, ingeniero. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, Inge. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Muchas gracias. Ok, ¿por qué? Freud, nos comunicamos internamente por el WhatsApp o por teléfono, Claro que sí, Inge. ¿no? Para el asunto de las prácticas, ¿ya? Por favor. Claro que sí, Inge. Entonces, ¿le podría llamar después de su clase de análisis estructural o ya mismo? No, está bien, mejor después de la clase estructural, así más tiempo de conversar, ¿de acuerdo? Claro que sí, Inge.
Muchas gracias, que tenga un Ok, buen día. gracias. Que le vaya bien. Gracias, y igualmente, cuídate. Nos vemos entonces, compañeros, martes. Martes. Hasta luego, Sí. ingeniero.